Increíble. Una camarera revela un collares oculto y transforma a una abuela millonaria en llantos. Clara, con apenas 19 años, se movía entre las mesas del pequeño restaurante familiar como si fuera parte del aire que se respiraba allí. A pesar de sus ganas de escarbar en un futuro mejor, su mirada a menudo se perdía entre la monotonía del día a día, donde la lucidez del presente chocaba con las sombras del futuro incierto. Desde que su padre había partido, la carga que debía llevar en sus hombros se había vuelto más pesada, como si cada niño que cuidaba y cada tarea que realizaba fueran un ladrillo más en el muro de su desesperación. Esa mañana, el rayo del sol que iluminaba su pequeña habitación le recordaba el esfuerzo que implicaba levantarse y ayudar a su madre enferma y a sus 3 hermanos. Mientras limpiaba una mesa en el rincón trasero del restaurante, su mano se detuvo al tocar algo. Era un collar antiguo, frío y brillante, con piedras que parecían contar viejos secretos de épocas pasadas. Sin saber su valor, lo escondió en su delantal, pensando que podría venderlo más tarde, cuando las cuentas se acumularan otra vez. Pero una sombra de duda la envolvió, la necesidad de su familia pesaba más en su mente que cualquier posibilidad de fortuna. ¿Y si ese collar era lo que necesitaban? Esa tarde, la llegada de doña Elena, una anciana que parecía cargada con el peso del mundo, sacudió su rutina. La mujer, pobre en vestimenta aunque rica en historia, clamaba al universo en busca de su familia, al igual que Clara clamaba por un rayo de esperanza. La tensión aumentó cuando el collar brilló en la luz, iluminando el rostro de doña Elena que, al verlo, se llenó de lágrimas. De pronto, la camarera no solo era testigo, sino protagonista de un drama emocional que se desplegaba ante sus ojos. Su corazón se apretó, en esos ojos reconocía el sufrimiento que había vivido cada día, dudar comenzó a apoderarse de Clara. Era solo un collar, pero era más que eso. Era una historia, un legado perdido que traía consigo la tristeza y la búsqueda de una vida mejor. Sin embargo, la imagen de sus hermanos sonriendo con ropa nueva, y de su madre sana, invadían su mente como sombras amenazantes. La balanza en su interior se movía una y otra vez, la idea de usar ese collar para mejorar la vida de su familia se enfrentaba a la posibilidad de devolverlo y honrar la historia de doña Elena. Era justo poner sus deseos por encima de la mujer que había perdido tanto, la tensión creció, agotando su mente. Mientras sus manos temblaban y su respiración se volvía más errática, la voz de su madre resonó a través de sus pensamientos, recordándole que siempre había antepuesto a su familia. Clara se sintió atrapada entre dos mundos, donde cada decisión podría marcar no solo su vida, sino también la de doña Elena, cuya mirada reflejaba una esperanza desbordante. Ahora, más que nunca, necesito decidir, pensó con fervor, sintiendo como un sudor frío atravesaba su frente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la respiración de Clara se volvió cada vez más difícil, cada intento de tomar una decisión era un escalón más en la encrucijada de su vida. Mientras que las miradas de doña Elena estaban fijas en ella, llenas de esperanza y tristeza, Clara sintió como su propia historia se entrelazaba en ese instante. Las lágrimas inundaron sus ojos mientras un tumulto de emociones la envolvía. En sus manos no solo estaba un collar, sino la posibilidad de reconstruir caminos derrocados. La angustia de su decisión palpitaba con fuerza. ¿Qué camino elegiría Clara? Clara cerró los ojos por un instante, buscando claridad en medio del caos que se había desatado en su interior. En ese breve momento de introspección, lo que le resultaba más importante no era solo qué hacer con el collar, sino quién se estaba convirtiendo. Se dio cuenta de que cada día que pasaba, cada decisión que tomaba, le estaba moldeando, formando la mujer que sería en el futuro. Pero, al mismo tiempo, también estaban atando su presente con las expectativas de otros. La voz de doña Elena la sacó de su ensueño. Es precioso, ¿verdad?
cargado de recuerdos. Aún con el corazón desbordado por la emoción, Clara sintió un desasosiego inmediato. ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Ser la heroína que resuelve los problemas de mi familia, o la mujer que hace lo correcto? Se preguntaba en silencio. Tenía que descubrir su propio valor fuera de las expectativas que la rodeaban, de las sombras que parecían seguirla a cada paso. Decidió salir un momento a respirar el aire fresco de la calle, donde la vida transcurría sin interrupciones. El bullicio de los transeúntes y el aroma del pan recién horneado la envolvieron. Ahí, en el corazón del barrio, Clara sintió una punzada de determinación. El collar, aunque representaba una carga pesada en su pecho, había revelado un anhelo oculto de libertad, de una vida donde pudiera elegir sin las cadenas que la mantenían en un ciclo de sacrificio. Mientras se acercaba de nuevo al restaurante, recordó la historia que había escuchado de doña Elena. Aquella mujer había sobrevivido a tantas pérdidas, había tenido que luchar por cada momento de felicidad. El collar era más que un objeto, era un símbolo de lo que había significado para ella y de la familia por la que había esperado años. Al pensar en eso, Clara sintió como la empatía empezaba a anidar en su corazón. Sin embargo, lo inevitable era que la situación financiera de su familia seguía siendo una sombra sobre su mente. No podía simplemente ignorar las facturas apiladas ni las miradas preocupadas de sus hermanos. La lucha interna continuaba. Entregarle el collar a doña Elena podía significar resignarse, dar un paso atrás en su propio camino. Clara ya no podía ser la niña que se quedaba en la zona de confort, tenía que decidir convertirse en la mujer que se enfrentara a sus miedos. Al regresar al restaurante, algo en su interior cambió. La determinación que brotaba desde lo más profundo de su ser parecía dar forma a sus pasos. Al mirar a doña Elena, sintió que estaba, de alguna manera, frente a un espejo. Todas las decisiones se estaban fundiendo en un único objetivo, encontrar su propia voz. Doña Elena, empezó Clara, mientras se acercaba. Las palabras estaban cargadas de una seriedad que ella misma nunca había conocido. Quiero saber más sobre este collar. Quiero entender. Y a medida que hablaba, se dio cuenta de que estaba no solo buscando la respuesta correcta, sino también una conexión que pudiera cambiar el rumbo de sus vidas. En medio de una conversación que prometía ser profunda, el timbre de la puerta sonó intempestivamente, interrumpiendo el momento. Clara sintió una sacudida en su corazón. Se dio la vuelta, temiendo enfrentar la realidad de sus desafíos. Pero al ver la figura que entraba, una mezcla de sorpresa y temor la envolvió. Era la última conexión que necesitaba para definir su rumbo, o un nuevo problema en su vida ya agobiada. Las posibilidades de su futuro pendían de un hilo, elevando la tensión que había creado su propia búsqueda de identidad. Clara respiró hondo y trató de calmar su pulso al ver a la mujer entrar al restaurante. El rostro familiar era el de Bianca, una antigua amiga de la familia, conocida no solo por su éxito en el mundo de los negocios, sino también por su instinto agudo para detectar oportunidades. Decididamente, Bianca no era solo un recuerdo del pasado, era el tipo de persona que Clara había siempre admirado, alguien capaz de cambiar su entorno con solo una sonrisa. Clara. Qué agradable sorpresa encontrarte aquí. Expresó Bianca, acercándose con una energía vibrante que contrastaba fuertemente con el abrumador peso que Clara llevaba sobre sus hombros. Clara luchó por articular una respuesta, aún sintiendo que estaba en el centro de una tormenta emocional. Hola, Bianca. Estoy, haciendo algunas cosas en el restaurante. En su mente, el collar y el dilema que le representaba seguían siendo un ruido de fondo, mientras la figura de Bianca parecía encarnar un futuro del que Clara había anhelado formar parte. La conversación fluyó con facilidad entre las dos, cada palabra de Bianca llenando el espacio vacío que sus dudas habían dejado. Pero a medida que discutían trivialidades, algo dentro de Clara se resistía. La vida de Bianca parecía tan segura, tan clara, en contraste con su propia confusión. Mientras la admiraba, también se cuestionaba a sí misma. ¿Debería buscar esa misma claridad a través de su amistad? ¿Tienes planes luego? Podríamos hablar sobre algunas oportunidades de trabajo. He estado buscando una asistente para mi empresa. A veces, la vida nos presenta caminos que ni siquiera imaginamos, ¿no crees? La invitación,
aparentemente casual, chisporroteó en el aire entre ellas. Clara sintió una mezcla de emoción y temor. Sí, claro, claro que sí, contestó, consciente de que aceptar esa oferta podría llevarla a una nueva dirección. Pero en su interior, un grito de alerta resonó. ¿Estaría huyendo de sus responsabilidades en casa? ¿Significaría esto dejar de lado sus deberes familiares, esa pesada carga que había cargado durante años? Bianca pareció notar el cambio de expresión en su rostro. Pero no tienes que decir que sí de inmediato, Clara. Lo que quiero es que tomes la mejor decisión para ti, agregó, mostrando una comprensión que, en el fondo, quizás Clara necesitaba. Este nuevo dilema la hizo reflexionar sobre lo que realmente valoraba. ¿Era el trabajo un medio para alcanzar su libertad, o solo un escape de las expectativas familiares? No podía evitar sentir que, en última instancia, las decisiones que tomara no solo afectarían su futuro, sino también el presente de quienes la rodeaban. Mientras Clara se alejaba mentalmente de la conversación, recordó el collar, ese símbolo de lucha y sacrificio. El oro brillaba en su mente como un estandarte de todas las decisiones que había postergado. Había creído que su deber era sostener a su familia, pero también era vital pensar en sus propios sueños y aspiraciones. Las palabras de Bianca resonaban, el camino tendría que ser elegido, y ella tenía voz en ello. Lo pensaré y te daré una respuesta pronto, respondió, sintiéndose un poco más segura de su capacidad de decidir. Sin embargo, la presión del tiempo seguía latente, y cada instante contaba. Mientras Bianca se marchaba, Clara sintió una ligera chispa de esperanza. Podría ser que finalmente estaba en la encrucijada que la llevaría hacia algo más grande que la vida que había conocido hasta ahora. Fue entonces cuando su mirada volvió a centrarse en el collar. La pregunta no era ya solo sobre el legado de doña Elena, sino sobre lo que ella misma estaba dispuesta a perder para encontrarse. Una decisión se asomaba en el horizonte, y sabía que, al momento de enfrentarla, su vida jamás volvería a ser la misma. El timbre de la puerta sonó nuevamente, y como una sombra apenas visible, la figura de un hombre desconocido cruzó el umbral. Clara sintió una oleada de ansiedad, preguntándose qué giro inesperado tomaría su historia ahora. ¿Sería este un nuevo desafío o una oportunidad que podría cambiarlo todo? Clara observó al hombre desconocido que había entrado en el restaurante. Su porte era imponente, y a pesar de la multitud, había algo en su mirada que lo alejaba de la rutina del lugar. Era un símbolo de cambio, de una transformación que ella anhelaba pero temía al mismo tiempo. La ansiedad que sentía no era solo por la incertidumbre del momento, sino también por su futuro. Había tomado la decisión de considerar la oferta de Bianca, pero eso parecía ser solo el comienzo de un viaje hacia lo desconocido. El hombre se aproximó a la barra, y Clara sintió que su instinto la guiaba hacia él. ¿Qué podría ofrecerle este extraño? En su interior, una voz insistía en que había llegado el momento de salir de su zona de confort. Sin embargo, la responsabilidad del deber familiar la mantenía atada. A medida que se acercaba, sus pensamientos se multiplicaron. Quizás, el hombre representara una oportunidad para sí misma, una manera de escapar de la rutina que la había contenido tanto tiempo. Necesitaba asir esas pequeñas oportunidades que emergen en la vida, como lo había hecho Bianca. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Clara forzó una sonrisa, a pesar de la turbulencia en su interior. Busco a la dueña de este lugar, tengo un asunto importante que discutir, respondió el hombre, su voz grave cargada de un aire de autoridad. Clara sintió un escalofrío en su espalda. La posibilidad de que algo realmente relevante estuviera por ocurrir iluminó su mente. Si aquello era el camino hacia un futuro más brillante, no podía dudar. Antes de que las dudas emergieran, recordó el brillo del collar y el sacrificio que representaba. Un instante de valentía la impulsó, y aunque la preocupación por su familia emergía una vez más en su mente, decidió actuar. Yo soy la dueña. ¿Qué asunto necesita discutirse? Preguntó, intentando que su voz no temblara. El hombre la miró de arriba abajo, y luego sonrió con satisfacción. Soy Julián, un inversor que ha estado observando su negocio. Creo que hay un potencial enorme aquí, y me gustaría analizar algunas posibilidades de colaboración. Clara sintió un torbellino de emociones. Era lo que había querido,
una oportunidad, un camino hacia la autodefinición. La tentación de dejar atrás la incertidumbre y abrir su negocio a algo más amplio le ofrecía un destello de esperanza. Pero su mente no podía dejar de cuestionar, ¿en qué consistiría realmente esa colaboración? ¿Estaría dispuesta a arriesgar lo que había construido? Mientras Julián hablaba, su voz se convirtió en un murmullo de fondo. Clara se perdió en sus pensamientos, enfrentando un dilema interno. ¿Podía permitir que sus sueños se entrelazaran con su realidad? ¿Era este un paso hacia la libertad o una traición a su familia? La oferta se perfilaba ante ella como una gran oportunidad, pero el peso de su responsabilidad también seguía presente. Por un lado, su deseo de crecer de manera profesional y alcanzar una vida que le brindara mayor realización, por el otro, el miedo a dejar a su familia desamparada. En ese momento de reflexión, Clara comprendió que tendría que tomar decisiones difíciles. Lo que estaba surgiendo ante ella iba más allá de un simple negocio. No se trataba únicamente de aceptar o rechazar la propuesta de Julián, representaba un cambio de paradigma en su vida. ¿Podría darme unos días para pensarlo?, pidió finalmente, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Por supuesto, pero la vida no espera a nadie, dijo Julián, dejando caer la bomba con un ligero guiño, mientras el rayo de su mirada despertaba en ella una inquietante urgencia. Clara miró de nuevo hacia el collar que colgaba en su bolsillo, sintiendo que cada vez era más necesario tomar decisiones que resonaran con su verdadero ser. Se sentía en medio de una encrucijada, y mientras las palabras de Julián retumbaban en su mente, supo que la próxima decisión podría definir no solo su futuro, sino su propia identidad. Respiró hondo, sintiendo la complejidad de su situación y la inminente transformación a la que se acercaba. ¿Sería este el momento que finalmente la llevaría a desafiar sus límites? La incertidumbre la desbordaba, y antes de que sus pensamientos la llevaran a más dudas, supo que debía actuar. Mientras el hombre se retiraba, algo en su interior le aseguró que la decisión estaba más cerca de lo que imaginaba. Este desenlace podía ser el punto de inflexión que tanto necesitaba, una puerta que se entreabría hacia lo desconocido. Con cada segundo que pasaba, se sentía más ajena a su pasado. Clara se despidió de Julián y sintió que el camino a su transformación ya había comenzado. No obstante, la pregunta permanecía en el aire: ¿podría realmente enfrentar las consecuencias de sus decisiones y abrazar su nuevo destino? Había una voz en su interior que comenzaba a susurrar que el momento de la verdad había llegado. El día siguiente se presentó con cielos nublados, un reflejo perfecto de la tormenta emocional que Clara sentía en su interior. Mientras organizaba las mesas del restaurante, su mente giraba en torno a la propuesta de Julián. Había visitado el lugar innumerables veces, pero nunca como dueña, y ahora la idea de poder transformar su pequeño negocio en algo mayor resonaba sin cesar. Despertó el deseo de cambio que había mantenido dormido por tanto tiempo, y se flagelaba al recordar las oportunidades perdidas. Observaba, con cada vaso que lavaba, el trasfondo de sus decisiones, el sacrificio por su familia, la rutina como un amigo leal que, a la vez, la oprimía. Era posible que una colaboración con Julián pudiera ser el impulso que necesitaba. A lo largo de la jornada, sirvió mesas, atendió a los clientes y sonrió al tiempo que una parte de su mente se enfocaba en el futuro. La rutina, incesante y brasa, le ofrecía refugio, pero en el fondo de su ser había un deseo de crecer, de demostrar que podía ser más que la dueña de un pequeño restaurante. Su mejor amiga, Paula, la sorprendió al final del turno. «Te veo pensativa, ¿qué ocurre?», preguntó con la mirada inquisitiva que siempre la caracterizaba. Julián me ofreció una colaboración, Clara confesó, sus palabras saliendo del fondo de su corazón como un susurro temeroso. «¿Y qué has decidido?». Paula la miró con un brillo en los ojos, como si estuviera esperando un relato de aventuras. Clara tragó saliva. «No lo sé. Siento que esta podría ser la oportunidad que he estado esperando, pero también tengo miedo. Lo que he construido aquí, mis clientes, mi familia. Pero, Clara, ¿qué hay de tus sueños? ¿No quieres más que esto?». La voz de Paula resonó con fuerza mientras su amiga le daba la mano, instándola a reflexionar. «Tienes talento, y lo sabes. Esa inseguridad no te define. Cada día tienes nuevas ideas, y si las pones en práctica, podrás conseguir lo que deseas».
Las palabras de Paula calaron hondo en Clara. Comenzaba a visualizar su futuro no como una cadena que la ataba, sino como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con sus deseos. Había crecido y madurado desde que abrió el restaurante, tomando decisiones a las que había renunciado y encontrando su voz perdida. Es verdad, y hoy decidí que voy a enfrentar los retos que se me presenten, proclamó a medida que sus ojos se llenaban de determinación. Clara sabía que debía explorar esta oportunidad, desafiar sus límites y ver qué nueva vida podía construir. Esa noche, mientras la soledad del hogar la envolvía, reflexionó sobre la conversación con Paula. Se sintió privilegiada al tener a alguien que creía en ella y que le recordaba su potencial. Abrir el correo de Julián se convirtió en un acto de valentía. La oferta que él le había hecho era tentadora y estaba ansiosa por desentrañarla. Podría convertirse en una empresaria exitosa, decidió que su respuesta debía ser clara. El silencio no sería más su compañero. Las voces de su miedo también empezaron a desvanecerse, y en su lugar, un nuevo eco de confianza resonó más fuerte. Las oportunidades no solo se presentan, hay que buscarlas, y Clara estaba en la búsqueda de la suya. Al volver a la cama, lo hizo con la firme convicción de que sería valiente. Sin embargo, al cerrar los ojos, no pudo evitar pensar en lo que representaría darle un giro a su vida. ¿Podría realmente la Clara que había sido convertirse en la mujer que anhelaba ser? La incertidumbre giraba a su alrededor, aunque un pequeño destello de esperanza se encendía en su corazón. Solo un paso más, y podría dar ese salto que cambiaría su vida para siempre, y cuando el amanecer trajera consigo un nuevo día, Clara ya sabía que ese momento estaba más cerca de lo que había imaginado. Pero, a la vez, una inquietante pregunta la asaltaba: ¿estaría realmente lista para alzar el vuelo o se quedaría atrapada en su propio nido de miedos? Clara despertó al día siguiente sintiéndose diferente, era como si una chispa interior hubiera comenzado a iluminar lo que antes parecía un camino oscuro. Con el café en una mano y su teléfono en la otra, respiró hondo y abrió el correo de Julián. Su corazón latía con fuerza anticipando una respuesta. Antes de escribir, se recordó a sí misma todo lo que había estado viviendo, cada sacrificio, cada momento de duda. No quería dejar que el miedo se interpusiera nuevamente en su camino. Con la voz firme, tecleó una respuesta: estoy interesada en la colaboración, pero me gustaría discutir algunos detalles antes de proceder. Tan pronto como presionó enviar, una mezcla de ansiedad y alivio la invadió. Había dado el primer paso hacia lo desconocido, pero también hacia una nueva versión de sí misma. El restaurante siempre había sido su refugio, el lugar donde había forjado su identidad. Pero Clara sabía que crecer requería riesgos, y esa colaboración podía ser el trampolín que necesitaba. A lo largo del día, mientras servía a su clientela habitual, reflexionaba sobre cómo el restaurante podría cambiar con el tiempo. Se imaginaba renovando el menú, incluyendo detalles personalizados, o incluso abrazando la idea de eventos temáticos que atraigan a nuevos clientes. Esa visión comenzaba a tomar forma, lo que la llenaba de energía. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Paula, quien apareció de repente. «¿Lo recibiste, verdad?» La emoción resplandecía en su rostro. «Sí», respondí. «Ahora tengo que esperar a que me conteste», Clara dijo, tratando de ocultar su nerviosismo. «Clara, esto es increíble. Debes pensar en lo que quieres lograr». «¿Cómo te imaginas tu restaurante en un año?», preguntó Paula, con un brillo en los ojos que intensificaba la chispita de motivación que comenzaba a encenderse en Clara. Clara se tomó un momento para reflexionar. Quizás un lugar donde los clientes no solo vengan a comer, sino a vivir una experiencia. Un lugar que se sienta como en casa, con alimentos que cuenten historias, decía, su voz ganando fuerza conforme las ideas emergían. Paula sonrió, animada por la transformación que vio en su amiga. Pero Clara no pudo evitar preguntarse si realmente podía hacerlo realidad. Las dudas aún eran sombras que la seguían. Sin embargo, no podía ignorar la chispa de creatividad que ahora la iluminaba. Esa tarde, al cerrar el restaurante, decide dedicar tiempo a escribir un plan. Tomó una libreta y comenzó a anotar sus ideas. No solo en términos de recetas y eventos, sino también cómo podría administrar mejor los recursos y personal.
Necesitaba estructurar el cambio, y el primer paso sería establecer objetivos claros y alcanzables. Cada palabra que escribía la llenaba de confianza. Era como una revelación. Clara no era simplemente la dueña de un restaurante, era una empresaria en gestación, lista para tomar el control de su futuro. Cuando finalmente se echó en la cama, un torrente de sueños empezó a fluir en su mente. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía ignorar esa voz crítica que aún susurraba duda, cuestionando su capacidad. ¿Y si tu idea no tiene éxito? ¿Y si decepcionas a aquellos que te han apoyado? Resonaba en su interior, la ansiedad se posó sobre ella, pero esta vez, Clara eligió no dejarse dominar. En su lugar, tomó un folio y empezó a dibujar un mapa de lo que quería lograr en su restaurante. Visualizar su éxito fue un ejercicio liberador. Sin embargo, una vez más, la incertidumbre volvió a arremeter contra sus aspiraciones. Al cerrar los ojos, un pensamiento la despertó en medio de la noche. ¿Estaría dispuesta a sacrificar lo que conocía por el futuro que tanto anhelaba? Así, se dio cuenta de que un punto crucial se acercaba. Al amanecer, haría un movimiento decisivo. Pero la pregunta continuaba resonando en su mente: ¿podría realmente hacerse cargo de su destino o continuaría siendo una espectadora en su propia vida? Clara se despertó con la resolución de actuar. La luz del día filtrándose a través de las cortinas le daba el empuje necesario para lidiar con sus miedos. Un nuevo día se presentaba ante ella y sabía que no podía permitir que la indecisión la detuviera. Una mezcla de emoción y aprensión la acompañó mientras preparaba el café, viendo cada paso como un pequeño pero significativo desafío que la acercaba a su meta. La idea de la colaboración con Julián no solo era un cambio profesional, era un cambio de vida. La oportunidad no era simplemente un proyecto, era su visión tomando forma. Clara se sentó frente a su computadora, dispuesta a formalizar todo lo que había trazado en la libreta la noche anterior. La claridad en su mente se había vuelto un poderoso aliado. Decidió elaborar un borrador para la presentación que haría a Julián, asegurándose de destacar no solo sus planes, sino también cómo podrían beneficiar a ambos. Durante las horas de trabajo, su afán por planificar la reunión era inquebrantable. Mientras servía mesas, sus interacciones con los clientes se transformaron. Ella ya no solo era una camarera, sino una investigadora de su mercado. Cada conversación se tornaba relevante. Clara anotaba mentalmente lo que la gente decía sobre la comida, el ambiente y lo que deseaban experimentar. Este acto de absorber opiniones la llenaba de energía, convirtiendo momentos simples en oportunidades de aprendizaje. Cuando la jornada terminó, su entusiasmo era palpable. Clara se puso a trabajar en su presentación, utilizando aquellas observaciones. El menú que tenía en mente era un reflejo no solo de su creatividad, sino del aprecio sincero por el feedback recibido. Su enfoque se centró en ofrecer una experiencia memorable, un viaje culinario que integre cultura y sabor de una manera que conecte emocionalmente a los comensales con su historia. Esa noche, mientras revisaba su presentación, una nueva preocupación irrumpió: ¿y si no encuentro la manera de convertir estas ideas en realidad? La reacción inicial fue de resistencia. Sin embargo, se dio cuenta de que ese temor sería más debilitante que cualquier fracaso. Clara comenzó a escribir porque creía en su visión, anotando sobre su pasión y el deseo de crear un espacio donde las personas no solo comieran, sino que también compartieran momentos significativos. Las horas pasaron volando. Finalmente, cuando la presentación estuvo lista, Clara la revisó una y otra vez. El documento contenía no solo un plan, sino una parte de su alma. Al finalizar, surgiendo tras la frustración y las dudas, había algo nuevo: determinación. No quería solo presentar ideas, quería invitación, unirse a Julián en su proceso de creación. Decidida a mantener el impulso, decidió enviar un mensaje a Julián, confirmando la fecha y hora para la reunión. Sin embargo, cuando el enviar resonó en su dispositivo, una sombra de duda la invadió nuevamente. ¿Y si no le interesa o si su propuesta no es suficiente?, pensó, sintiendo nuevamente su corazón acelerar. Esa ansiedad que había sentido antes parecía regresar, pero esta vez era diferente. No estaba dispuesta a dejar que el miedo dominara. Clara respiró hondo y se dijo que cada paso en este proceso era una oportunidad de aprendizaje, una forma de crecer y descubrir quién realmente era. Mientras se preparaba para dormir, una pregunta cruzó su mente:
¿Qué pasaría si el siguiente desafío que enfrentara no fuera solo profesional, sino personal? Esa idea resonaba con una intensidad nueva. Al final de la noche, con la mente fatigada pero llena de propósito, Clara entendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Al amanecer, Clara se sentó en la cama, con una inquietud fresca. Ya no solo se trataba de su restaurante. Algo dentro de ella había despertado, y la posibilidad de transformar su vida personal se presentaba como un camino que compartiría con su profesional. La verdadera pregunta ahora era, ¿qué aspectos de mi vida personal están listos para ser rediseñados? Tenía la sensación de que este viaje tenía mucho más que ofrecer. Clara se levantó esa mañana con la mente agitada, su corazón palpitaba con una mezcla de nerviosismo y emoción. La reunión con Julián estaba a solo unas horas, y cada segundo parecía contar. Antes de cualquier otra cosa, debía prepararse. Se miró en el espejo, intentando ver más allá de su reflejo. ¿Quién era realmente esta mujer que se atrevía a soñar en grande? El eco de sus inseguridades aún resonaba, pero había una chispa de determinación que la instó a afrontar sus miedos. Mientras se duchaba, recordó las palabras de su madre: la verdadera fuerza proviene de conocerse a uno mismo. Qué paradójico era. Durante años había vivido a la sombra de las expectativas ajenas, siempre complaciendo a los demás y soslayando sus propios deseos. Ahora, podría, por primera vez, convertirse en la arquitecta de su vida. Aquello era más que un impulso profesional, era un viaje hacia el autodescubrimiento. Al terminar de arreglarse, decidió dedicar unos minutos a meditar. Se sentó en un rincón soleado de su pequeño departamento y cerró los ojos. Con cada respiración, se centraba en visualizar no solo la reunión con Julián sino también cómo quería que fuera su vida a partir de ese momento. Pensó en su hogar, un lugar que reflejara su pasión por la comida y la conexión social. Pensó en crear un ambiente donde las personas pudieran disfrutar, reír y sentirse parte de algo único. El tic-tac del reloj le hizo abrir los ojos. Era hora de ir a la cafetería. En el camino, dejó que la adrenalina fluyera, a cada paso, se sentía más poderosa. Al llegar, notó que el café aún no estaba lleno, así que aprovechó para revisar sus notas y ajustar algunos detalles de su presentación. Esa mañana, el aroma de café recién hecho mezclado con su entusiasmo la llenó de confianza. La jornada avanzó rápidamente. Clara interactuó con los clientes, cada uno una oportunidad más para afinar su proyecto. Sin darse cuenta, esos momentos sencillos se transformaron en un ejercicio de escucha activa. Se dio cuenta de que, a través de esas conversaciones, estaba tejiendo la base de una comunidad. Eran sus futuros comensales. Su voz se iría integrando en su propuesta culinaria. La tarde fue intensa, el café se llenó de clientes en busca de su dosis de energía. De un momento a otro, su mente comenzó a divagar sobre la reunión. ¿Qué tal si Julián no ve el potencial? Se cuestionaba a sí misma mientras servía un café con una sonrisa. Intentó ahuyentar esos pensamientos, recordando que el resultado no definía su valía. El proceso de crecer y arriesgarse es lo que realmente contaba. Justo antes de salir, recibió un mensaje de Julián: ¿nos vemos en un par de horas? He estado pensando en tu propuesta. Clara contuvo el aliento y sintió una oleada de energía renovada. Era su oportunidad. Se despidió de sus compañeros y, mientras caminaba hacia la dirección acordada, sintió un torrente de emoción que la invadía. Cada paso que daba la acercaba más a un futuro en el que podría establecer su propia identidad. Al llegar al restaurante, fue inevitable recordar a Julián como su antiguo compañero de estudios. Siempre había tenido claro su camino, y ahora, frente a ella, se presentaba una figura formidable en el mundo culinario. Sin embargo, Clara debía enfrentar la verdad: no era el único que podía contribuir. Mientras estaba sentada esperando a que Julián llegara, Clara se preguntó si estaba lista para compartir su visión sin reservas. ¿Sería capaz de emerger del telón de dudas que hasta ahora había fraguado su existencia? La respuesta se abría paso en su mente, mostrándole que no solo iba a presentar un proyecto, sino a abrir un capítulo nuevo en su vida personal. El sonido de la puerta abrió una nueva dimensión. Allí estaba Julián, su mirada más intensa de lo habitual y la curiosidad brotando de sus ojos. La respiración de Clara se hizo más profunda.
Era el momento, y no solo se trataba de negocios. Había algo personal en juego, un reflejo de su transformación. Clara, comenzó. Julián con voz firme, he estado pensando en lo que me enviaste. Me interesa, pero necesitamos hablar sobre visiones. La frase resonó en su mente, y Clara sintió que el verdadero desafío no era solo presentar sus ideas. Era cuestionar sus propios límites. Mientras la conversación se desarrollaba, Clara se dio cuenta de que su vida personal estaba a punto de ser desmenuzada y reconstruida de maneras que nunca había imaginado. ¿Estaba realmente lista para lo que eso significaría? La angustia y la expectación se entrelazaron, y una ola de incertidumbre la invadió. El viaje apenas comenzaba, y una revelación crucial estaba a punto de surgir. Clara tensó los dedos sobre la mesa, sintiendo cómo las palabras de Julián flotaban en el aire. Cada sílaba era un recordatorio de su ambición, pero también de sus temores. Su mente se debatía entre la necesidad de demostrar lo que había creado y el miedo a ser expuesta como una impostora. La mirada de Julián la atravesaba, persiguiendo una respuesta, y Clara comenzó a hablar, las palabras brotando de su interior con fuerza renovada. Mi idea no es solo un proyecto gastronómico. Es una experiencia, dijo, sintiendo cómo se aferraba a cada frase con determinación. A medida que expuso su visión, vio el destello de interés en los ojos de Julián, una chispa que la animaba a seguir adelante. Habló de la cocina como un espacio de conexión, un refugio donde las historias de cada comensal podían fusionarse con sus platillos, creando un ambiente cálido y acogedor. Clara podía vislumbrar aquel lugar que tanto deseaba construir. Sin embargo, mientras sus palabras fluyeron, también sintió la sombra de la duda. ¿Era realmente innovadora? ¿Su ideación era suficientemente arriesgada para destacar en un mundo competitivo? La conversación continuó y, aunque Julián comenzaba a entusiasmarse, una parte de Clara no podía evitar cuestionar si eso era suficiente. Luchaba por defender su idea en un terreno que sentía inestable. Pero, Clara, interrumpió Julián, su tono advirtiendo que la conversación estaba por convertirse en algo más. ¿Qué te hace creer que puedes llevar todo esto a cabo? ¿Cuáles son tus límites? La pregunta la golpeó con la fuerza de una ola. En ese instante, Clara se dio cuenta de que la respuesta no era simplemente un dato financiero o el número de personas que podría atraer, era una introspección genuina. Sus límites estaban entrelazados con sus miedos, pero esos miedos estaban empezando a desvanecerse. No creo que los límites sean fijos. Más bien, son una guía de lo que puedo explorar, le respondió, sintiendo cómo su voz se hacía más firme. Esta lacónica confianza la sorprendió incluso a ella misma, con cada palabra, su percepción del entorno cambiaba. El restaurante, que antes le parecía un espacio distante y formidable, se transformaba gradualmente en un escenario donde podría plasmar sus ideas y pasiones. Mientras Julián procesaba sus palabras, Clara se sintió en una encrucijada, estaba obligada a comprometerse no solo profesionalmente, sino también personalmente. Era el momento de despojarse de las inseguridades que la ataban. La conversación con Julián avanzó en profundidad. Hablaron de financiamiento y de la imagen que querían proyectar a la clientela. A medida que discutían, Clara se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su visión, estaba aprendiendo a defender su deseo de crear. Había un poder innegable en esa autodefinición que jamás había experimentado. Sin embargo, su mente danzaba entre la vulnerabilidad y la ambición. Al final del encuentro, Julián le ofreció un consejo inesperado: nunca subestimes el poder de estar rodeada de las personas adecuadas. La colaboración puede fortalecer tus ideas, y no hay nada de malo en buscar apoyo. Aquello reverberó dentro de Clara. Se dio cuenta de que en su camino había estado aislada por miedo a las críticas y a mostrar su verdadero ser. Mientras abandonaba el restaurante, una sensación de ligereza la invadió. Era pronto para sentir que había alcanzado un hito, pero la conversación había desatado una chispa en su interior. Comprendió que su viaje apenas comenzaba, y cada pequeño paso contaba. Sin embargo, la inquietud seguía latiendo en su pecho: ¿cómo identificar y rodearse del apoyo adecuado? ¿Podría abrirse a la vulnerabilidad y aún así mantenerse firme? Con esos dilemas ardientes en su mente, se encontró con un viejo amigo en la calle. Tenía la oportunidad de buscar consejo, pero,
¿estaba realmente lista para abrirse sobre sus inquietudes? Esa cuestión se transformó en el nuevo desafío de su vida, abrazar la vulnerabilidad como una fuerza en lugar de una debilidad. Clara, su amigo la llamó, ¿has pensado en lo que realmente deseas hacer? La pregunta la envolvió como un eco poderoso, y de repente, una revelación se abrió paso. Era el momento de explorar no solo su visión profesional, sino también su identidad. ¿Podría la apertura a lo desconocido llevarla a descubrir habilidades que ni sabía que poseía? Al mirar hacia el horizonte, la esperanza y la inquietud se entrelazaban. Había mucho más por descubrir, y cada nuevo paso la llevaría un poco más lejos. Un nuevo reto la esperaba, más allá de los límites que había conocido hasta ahora. ¿Estaría dispuesta a enfrentarse a lo que su viaje significaba realmente? Clara se levantó esa mañana sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Después de semanas de incertidumbre, el día de la reunión con Julián había llegado, y con él, la oportunidad de transformar su pequeña cafetería en un lugar donde sus sueños pudieran florecer. La idea de presentar su visión era igual de emocionante que aterradora. No solo se trataba de un proyecto profesional, era una afirmación de su propia identidad. Al llegar al restaurante, Clara respiró hondo y se concentró en todo lo que había trabajado hasta ese momento. Cada sesión de planificación, cada conversación con Paula, cada reflexión sobre lo que quería lograr, todo la había preparado para este instante. Mientras organizaba el espacio, visualizaba la cafetería no solo como un lugar de trabajo, sino como un hogar para las historias que anhelaba contar a través de la comida. Cuando Julián llegó, la confianza de Clara comenzó a despegar. Hola, Clara, comenzó, con una sonrisa que reflejaba un ligero entusiasmo. Estoy ansioso por escuchar tus ideas. Su tono firme pero amigable la motivó a expresar todo el esfuerzo que había invertido. Clara presentó su visión de un espacio moderno y acogedor que celebrara no solo la cocina, sino también la comunidad. Con cada palabra, sus dudas se desvanecían. Explicó cómo deseaba que cada comida contara una historia, cómo los ingredientes debían resonar con la cultura e historia del lugar. La manera en que su voz crecía en vigor era testimonio de su crecimiento personal. Ya no era solo la joven camarera que se sentía atrapada, sino una mujer decidida a dejar una huella. Me encanta tu enfoque, dijo Julián, mientras tomaba notas. Pero debes ser honesta contigo misma y con el negocio. ¿Qué es lo que realmente te detiene? Clara sintió una sacudida al escuchar la claridad de su pregunta. Era como si Julián hubiera destapado una corriente de verdad que había estado oculta bajo capas de inseguridad. Lo desconocido siempre me ha dado miedo, admitió mientras su voz temblaba. En ese momento, Clara se dio cuenta de que también estaba liberándose de pesos que había cargado durante años. Su vulnerabilidad comenzaba a parecerle una fortaleza. Pero creo que es momento de dejar explicitado lo que quiero de esta vida. La conversación fluyó hacia el futuro, y entre discusiones sobre el menú y el concepto del restaurante, Clara comenzó a sentir que la oportunidad ante ella no solo era un proyecto, era un desafío para superar sus propios límites. A medida que la reunión avanzaba, se dio cuenta de que su voz era escuchada. Julián reconoció sus ideas y la validó, no como un inversionista distante, sino como un compañero en esta nueva aventura. La alegría creció en su interior cuando Julián le propuso colaborar en un plan de negocio más ambicioso que incluiría eventos temáticos y una conexión con productores locales. Esto no solo fortalecería su negocio, también enriquecería la experiencia de sus clientes, introduciendo la comunidad en su propuesta gastronómica. Al finalizar la reunión, Clara sintió una electricidad recorrer su cuerpo. Quiero hacer esto, Julián, afirmó con firmeza. Voy a invertir mi tiempo y esfuerzo para que este sueño se convierta en una realidad. Su determinación era palpable, y en respuesta, Julián sonrió, satisfecho con su decisión. Mientras caminaba a casa, Clara se permitió sentir la alegría en su pecho. Era más que una simple oportunidad comercial, era un reconocimiento de su valía. Las semanas de incertidumbre habían valido la pena. Y lo que había comenzado como un dilema emocional ahora se estaba transformando en un viaje de autodescubrimiento. Al llegar a su hogar, miró el collar antiguo que había encontrado en el restaurante, ahora un símbolo de su viaje. Era un recordatorio de todo lo que había superado y todo lo que estaba por venir.
Clara comprendió que las decisiones que había tomado no solo habían impactado su vida, sino que también habían empezado a tejer un nuevo destino, uno donde ella era la protagonista en la historia de su vida. Hoy es un nuevo día, se dijo con voz firme. No solo porque había tomado una decisión poderosa, sino porque ahora entendía que el verdadero triunfo vendría con la humildad de pedir ayuda y la valentía de atreverse a soñar. Clara se disponía a construir un futuro donde podía brillar, no por lo que hacía para otros, sino por lo que haría para sí misma, con cada paso que daba hacia su nuevo destino. Clara sabía que el camino estaba lleno de desafíos, pero que ahora tenía las herramientas para enfrentarlos. Su viaje individual no solo era personal, era la realización de una vida construida sobre la pasión, la creatividad y la autenticidad. Al día siguiente, Clara se despertó con una renovada sensación de propósito. Mientras el sol iluminaba su habitación, supo que estaba lista para finalmente ser la mujer que siempre soñó ser. No había más sombras, solo luz y posibilidades. Había llegado el momento de tomar el control de su vida, y no se permitiría volver atrás jamás. Así, Clara emprendió su nueva aventura, con la firme intención de conquistar cada rincón de su ser. Erguida y decidida, dio el paso que transformaría su presente y forjaría su futuro. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es fundamental.